Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Denver nos reunimos todos los domingos a las 6 de la tarde en el 5001 de Umatilla Street. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! Hola, somos Cristian Méndez y Alma Garza del programa Noticias del Mundo Cristiano, donde informamos y comentamos sobre lo que sucede en el mundo cristiano. Todos los miércoles a la 1 de la tarde, solamente aquí en Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. ¿Tiene problemas con el agua o el drenaje en su hogar? ¿Por qué esperar? ¿Para qué poner en riesgo la salud suya y de su familia? ¿Tiene un toilet o water heater que está tirando agua? ¿La tina o shower no funcionan? ¿Hace cuánto tiempo está sin usar lo que tiene? No espere a que su problema de plomería sea más grande y más caro. Arréglelo ya. Llámenos hoy mismo, estimados son gratis. VT Plumbing, 720-937-4498. 720-937-4498. Ah, y recuerde, no acepte imitaciones. VT Plumbing. Hola, nosotros somos tus amigos Oscar y Azul Pulido del programa Los Niños de la Red, el cual te invitamos a escuchar todos los sábados a las 10:30 de la mañana. Aprendemos sobre la Biblia y pasamos un tiempo muy especial y divertido. Dile a tus papás que te pongan el programa todos los sábados a las 10:30 de la mañana y también los domingos a las 5 de la tarde. Los Niños de la Red. Aquí en Radio La Red. Te esperamos. Les saluda el hermano Guadalupe de Auto Repair Peña y por muchos años hemos servido el área metropolitana de Denver con amabilidad, responsabilidad, honestidad, profesionalismo, experiencia y mucho más. Y hoy le venimos a ofrecer eso para cualquier necesidad que su coche tenga. Llámenos 720-882-4619. 720-882-4619. Auto Repair Peña. Escucha su programa La Escuela de Ministerios de Colorado, todos los sábados a las 2 de la tarde, donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros lecciones de las diversas materias compartidas por el Dr. Daniel Catarizano. Recuerde, La Escuela de Ministerios de Colorado, todos los sábados a las 2 de la tarde, aquí en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor, con el consejero clínico pastoral Dr. Daniel Catarizano, compartiendo con usted ideas prácticas para vivir mejor. Muy buenos días, o tardes o madrugadas, cuando quiera que usted esté escuchando este programa. Bienvenidos a Viva Mejor, con ideas prácticas para vivir mejor. Hoy vamos a estar hablando acerca del peligro de asociarse con grupos militantes. Todos los lunes hablamos de un tema relacionado a la cultura, a la sociedad, a la actualidad. Y hoy vamos a pensar en qué condiciones llevan a una persona a cometer actos de violencia, sea social en general, sea por cuestiones políticas o las razones que fueren. ¿Qué pasa? ¿Por qué jóvenes y a veces no tan jóvenes se asocian con grupos terroristas inclusive o militantes en general? ¿Es posible que uno pueda ver eso con anticipación? Bueno, vamos a mirar estas cosas durante el programa. 720-325-7282 es nuestro teléfono en la oficina. Si usted tiene cualquier pregunta, comentario, puede hacerlo en horarios de oficina o dejar un mensaje o enviar un texto. También puede escribirnos a radiolared.net y allí hacer clic donde dice contáctenos, enviarnos un correo electrónico. También puede ir a Facebook en 1650 Radio La Red y enviarnos un mensaje vía Messenger o ahí mismo en el portal. Puede ver también el programa allí y también puede verlo en YouTube, yendo a Radio La Red Denver. Vamos a hablar un poquito hoy acerca, antes de entrar en el tema,
de esta semana, porque el día jueves, Dios mediante, comenzamos el nuevo formato. Yo sé, algún que otro comentario por ahí nos dijo, no, qué feo, nos hubiese gustado que siguiera con las 2 horas diarias. Yo entiendo, gracias, eso habla de que le gusta el programa, le interesa mucho y espero que no deje de escucharlo por solo el hecho de que vamos a reducirlo a 1 hora. En realidad, por muchos años estuvimos solamente 1 hora, ¿ok? Luego agregamos 1 hora más cuando vinimos a hacer Radio La Red, pero vamos a hacer, como dije, 1 hora y el resto saldrá en Facebook y en YouTube y también ahí va a ser más breve. Entonces, estos son los últimos días, lunes, martes y miércoles de esta semana, que usted me ve a mí mientras estoy haciendo el programa radial aquí en las ondas de Radio La Red. A partir del jueves, usted va a escuchar el audio como siempre en los mismos horarios en Radio La Red, 7 de la mañana, 4 de la tarde, 12 de la madrugada, pero solamente 1 hora. Después de mí van a estar los otros programas de Radio La Red que usted ama. Simplemente vamos a bajarlos de horario para que estén en horarios más centrales también, dar oportunidad de que usted conozca más esos programas. Y por supuesto van a volverse a escuchar en la tarde. Y como digo, después del programa en la radio, usted va a poder ver en Facebook el programa, entonces en YouTube y en Facebook. ¿Ok? Muy bien, está con nosotros Yuridia García en los controles de audio y Kevin Villa en los controles de video. Y vamos a hablar entonces acerca del peligro de asociarse con grupos militantes. Recuerde que todos estos temas los hemos puesto desde el mes de enero hasta diciembre. Y le aclaro, esos temas hasta donde sé no van a estar cambiando. Simplemente vamos a hacerlo un poco más breve en radio. Es más fácil para muchos escucharlo, es más fácil para muchos compartirlo. Y por sobre todas las cosas pensamos en nuestros televidentes, porque es más fácil para los que están en YouTube o en Facebook verlo y compartirlo, especialmente con el nuevo formato que va a ser bastante más breve y más dinámico en imágenes. Eso es necesario cuando uno trabaja en imágenes. Como quiera, vamos a estar hasta diciembre haciendo este formato nuevo y luego vamos a evaluar otra vez. ¿Ok? Ahí por el mes de noviembre, diciembre, vamos a evaluar otra vez con ustedes y ahí vamos a tomar otra decisión. Por ahora, aquí va. Bueno, ¿por qué jóvenes y no tan jóvenes de pronto se asocian con grupos militantes? Algunos lo hacen por razones de fanatismo, otros lo hacen porque a razones de personalidad, situaciones, problemas que tienen, y el unirse a un grupo radical o militante les hace sentir parte de una familia o les hace sentir la aventura y un propósito en la vida. Pero vamos a ir mirándolo más en detalle, ¿no es cierto? ¿Qué condiciones llevan, qué condiciones personales llevan a un individuo a juntarse, a adherirse, a unirse a un grupo radicalizado? Entonces hay muchas preguntas que nosotros tenemos y los especialistas en criminología, o aún sin llegar tan lejos, otros, ¿verdad?, psicólogos, psiquiatras, consejeros, constantemente están estudiando por qué hay individuos que llegan a tomar decisiones que les puede costar la vida, pero a veces no les importa, a veces sí, y por qué toman decisiones que cuestan la vida de tanta gente. En otros casos no tienen el propósito de eliminar vidas o matar, pero sí eliminar negocios o hacer protestas de una manera radical. Aclaro, las protestas son permitidas. Estamos en un país libre y en los Estados Unidos, en la Constitución misma, se nos garantiza que podemos manifestar públicamente nuestra opinión en contra de algo o de alguien o de un sistema o de una decisión, por ejemplo, política, o de una injusticia. Eso está garantizado por la Constitución, tenemos la libertad de expresarnos. Lo que no tenemos libertad es de destruir la propiedad, sea un vehículo, sea un negocio, una casa, las calles, las luces, las señales de tráfico. Eso es ilegal. Y mucho menos destruir vidas. Ahora, usted ha visto que en los últimos años esto está creciendo.
En este tiempo, inclusive, estamos viviendo una forma de problemas, vamos a decir así, sociales, que no se veían desde la guerra civil. Y uno piensa, ¿qué está pasando en los Estados Unidos? ¿Por qué cada vez hay más de este tipo de protestas radicalizadas? Ahora, en algunos casos, los periodistas van a los lugares, lo promocionan, lo usan, la prensa amarillista, como llamamos, lo usa porque, bueno, puede no estar a favor del gobierno de turno en un estado o en el país. Y en este momento hay manifestaciones violentas en varios lugares que usted no siempre y yo vemos en televisión, como lo veíamos hasta hace poco atrás. El año pasado y el anterior especialmente, uno veía eso como era pan de todos los días. No crea que eso ha acabado. Simplemente hoy en día no se promociona o no se pone en las pantallas como se ponía antes. Y usted dirá, ¿por qué? Bueno, obviamente hay razones políticas, ¿no es cierto? Es una manera de hablar mal del gobierno, hacer lo peor posible. Y eso no es solo a nivel federal, ocurre en los estados, como digo, con gobernadores o en ciudades con alcaldes, cuando un grupo se radicaliza en ese aspecto. Y repito, tienen todo el derecho de hacer una protesta pacífica y decir estamos en contra de esta ley, o en contra de esta forma de ser de una persona, o en contra de lo que dijo, ningún problema. La Constitución, repito, por tercera vez garantiza que podemos salir a la calle si queremos hacerlo y protestar pasivamente. Podemos tomar un megáfono, un micrófono, speakers, hablar. En algunos casos hay que pedir permiso porque hay lugares públicos que necesitan que uno pida permiso, pero en otros simplemente uno está haciendo una protesta pacífica, y en todos lados tiene que ser una protesta pacífica. Pero hemos visto la radicalización de muchos grupos a un nivel violento, donde inclusive hay personas que han muerto. Está en investigación, por ejemplo, lo que pasó este año, creo que fue el 6 de enero, ¿verdad? Está en investigación. Hay algunos documentos que informan, estaba leyendo, que se está viendo si es cierto que inclusive han habido elementos allí de las mismas fuerzas de seguridad que estaban involucrados inclusive en producir cierta clase de problema, y también que grupos como Antifa y otros grupos han estado involucrados. Ahora, nuestro tema realmente es para nuestras familias, para nuestros barrios, para nuestro estado y donde quiera que usted esté viéndonos, porque sabemos que hay personas que escuchan los podcasts o ven YouTube o Facebook desde otros países, y sé que estas cosas no son extrañas para ustedes porque no solo pueden verlas desde allí en cuanto a lo que ocurre en Estados Unidos, sino también en sus propios países. Donde están viendo o oyendo este programa también ocurren estas cosas. Entonces, repito, no hay problema con hacer una protesta. El problema es cuando se cruza la línea de lo que es libertad y se va al libertinaje, y entonces allí hay grupos terroristas o hay personas que se asocian con grupos militantes radicales. Entonces, para nosotros, a los fines de nuestro programa, lo que más nos interesa es porque es un peligro y cómo podemos prevenir si nosotros, nuestros hijos, vemos ya que existen los síntomas en nuestra familia o en la comunidad, inclusive, bueno, en comunidades más cercanas como familias extendidas, por ejemplo, o en las escuelas, hay alguna manera donde alguien está haciendo algo como un brote terrorista. Vamos a ver esto después de esta primera pausa aquí en su programa Viva Mejor. Quédese con nosotros. Tenemos mucho que decir y muy bueno. Ya volvemos. $1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, ¿cómo están? Les habla Dino de Dino's Locksmith, ofreciendo una vez más mis servicios de cerrajería, de apertura de carros, casas, negocios y también controles, llaves nuevas y de chip. Para más información se pueden comunicar conmigo, Dino, 303-472-5108. 303-472-5108.
través de la aplicación Radio La Red Denver, completamente gratis en tu dispositivo móvil. Escucha la programación en vivo, contáctanos, escucha los podcasts disponibles y conéctate con nuestras redes sociales. Radio La Red, disponible ya en los productos Android y Apple. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. MP Towing se pone a sus órdenes con servicios de remolque. Llámenos hoy mismo. ¿Tiene un vehículo que ya no necesita? Llámenos hoy. Miguel Palacios de MP Towing le atiende en su idioma y con mucho gusto. 720-410-1453. 720-410-1453. Escucha su programa La Escuela de Vida todos los domingos a las 9 de la mañana, donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros las lecciones dominicales compartidas por el pastor Daniel Catarizano durante su clase para adultos en la Iglesia La Red Aurora. Recuerde, La Escuela de Vida todos los domingos a las 9 de la mañana, aquí en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Servicios de traducción e interpretación profesionales y precisos. ¿Tiene usted cita en inmigración con un médico o un abogado y necesita un intérprete? ¿Necesita algún documento traducido como acta de nacimiento, matrimonio, artículo de periódico, carta, documentos legales e importantes? Jen Correa tiene la experiencia y amabilidad para ayudarle. Llame al 303-918-9347. 303-918-9347. Servicios de traducción e interpretación. Está para ayudarle. Hoy, en el programa Viva Mejor, el Dr. Daniel Catarizano comparte con usted temas de actualidad. Muy bien, vamos a continuar hablando hoy acerca de el peligro de asociarse con grupos militantes. Estos son temas que nos van a ayudar porque es necesario, papá y mamá, es necesario líder de iglesia, es necesario líder de una escuela, cualquiera de ustedes que está viendo, escuchando este programa, que prestemos atención a síntomas, ¿okay?, que los jovencitos, los niños y a veces adultos dan de que están muy proclives a asociarse con grupos militantes. Lo vamos a ir viendo a lo largo del programa, pero ahora quiero comentarles que el Laboratorio Nacional de Los Álamos, aquí en Estados Unidos, los científicos de un grupo llamado Grupo Internacional de Investigación y Análisis están juntando datos de todo tipo, ¿verdad? Datos sociales, datos de la economía, políticos, culturales, inclusive algunos datos médicos, junto con las ciencias sociales, en modelos informativos. Es un documento que tengo aquí en mi poder y dice: para anticipar mejor el terrorismo y la violencia, especialmente la violencia política. Como están estudiando qué son, o cuáles son, mejor dicho, las causas por las cuales hay personas que son, repito, proclives o inclinadas más que otras a asociarse con grupos militantes. Entonces aquí tenemos que ver que una cosa es la pasión que podamos tener por algo, la pasión que podamos tener por una causa, y podemos hasta tener razón, ¿ok? Pero hay personas que dicen, bueno, tengo pasión por X causa o por X, veo una cosa que no es justa o pienso que habría que hacer esto y aquello. Entonces la pasión es algo muy bueno, pero la pasión tiene que saberse dirigir. En algunos casos hay gente que dirige su pasión por que haya un cambio en X cosas, digamos escribiendo un libro o haciendo un podcast, cosa tan común ya por muchos años, o haciendo un programa en YouTube, o no sé, haciendo diferentes cosas, enviando cartas al Senado o los gobernantes locales. Otras personas, en realidad, en vez de hacer eso, o aún a veces haciendo eso, luego se radicalizan de tal manera que su pasión los descontrola y piensan que la única manera que existe de solucionar un problema que a lo mejor tiene ya muchos años o es nuevo, pero
piensan que la única manera de solucionarlo, es la violencia. Así que hoy no estamos hablando de, grupos como pandilleros o grupos así, traficantes de drogas o de personas que hacen las cosas cuya su motivación principal es el dinero y mucho dinero. En este caso estamos hablando de grupos que, sin llegar a ese extremo, se radicalizan por ideales que tienen, que no los ven cumplidos. Entonces van trabajando de tal manera que intimidan, su presencia intimida o preparan actos de violencia, y ya no solamente están manifestando un sentir de algo que ellos quieren como ideal, generalmente es utópico, pero como ideal o algo que realmente es necesario cambiar, en vez de hacerlo a través de entrevistas con gente, ir a entrevistarse con personas del gobierno local, estatal o aún federal, porque audiencias se dan si uno quiere hacerlo. Uno puede tener conversaciones, quizá no va a tener directamente una conversación, vamos a suponer, con el gobernador o el alcalde, pero es posible, al menos aquí en los Estados Unidos. Hay otros canales, hay otras vías de personas y oficinas que trabajan en diferentes estados y aún federal, a nivel federal, para que uno pueda expresar lo que siente o ideas. Aquí en los Estados Unidos hay muchos lugares donde se hacen forums yo recibo muchas veces aún de mi barrio, ¿verdad?, donde dicen en un correo electrónico, vamos a tener una reunión porque en el barrio hay tal problema o queremos construir tal cosa o viene una compañía y quiere construir esto y lo otro, o recuerdo hace un par de años atrás o más, ya no recuerdo bien, pero más o menos 2 o 3 años atrás, un email, hay una compañía petrolera que muy cerca quiere comenzar a hacer su búsqueda de petróleo. Entonces es la oportunidad de que como vecinos uno, si realmente le importa eso, va y dice, mi opinión es que sí, mi opinión es que no, por estas razones, por estas otras razones. Ahí uno no puede decir porque no me gusta o no lo siento, uno tiene que mostrar por qué no, para que le presten atención, si no nadie nos presta atención. Va a decir, es un problema emocional o de sentimientos, pero si uno dice, no, yo entiendo que esto tiene este problema o lo otro, o otras personas dicen, o usted mismo, no, yo creo que es una buena cosa porque esto va a ayudar a aquello y lo otro. Eso es pacífico y uno puede tener hasta pasión por decir, no quiero que una compañía petrolera esté cerca de mi barrio porque las casas se van a desvalorizar cuando vean las torres esas allí. Y otras personas dicen, no, yo quiero que estén esas torres ahí porque las casas se van a valorizar. No estoy diciendo si sí o no eso va a ocurrir, estoy poniendo ejemplos, ¿no es cierto? Ahora, nada de eso es violento, nada de eso es militante. Todo eso son, aun si uno tiene pasión porque algo ocurra o pasión porque algo no ocurra o deje de ocurrir, estamos en una sociedad civilizada donde uno tiene que y puede expresar todas esas cosas aún en el foro público sin actos de violencia. Sin embargo, usted ha visto que hay otras personas que cuando quieren que algo cese de existir o no vaya a ocurrir, o que vaya a ocurrir algo que ellos piensan como ideal, actúan violentamente. Actuar violentamente solo o sola es... hay quien lo hace, pero por lo general esas personas buscan a otras personas, buscan como aliados que hagan lo mismo, que piensen lo mismo, que tengan el mismo ideal. Y si no los encuentran, comienzan un proceso donde lentamente van radicalizando a otros, ¿no es cierto? Los grupos terroristas famosos de todo el mundo es lo que han hecho. En general se nos dicen los documentos y otros que han salido luego o se han convertido al Señor Jesucristo y nos cuentan, ¿no es cierto? Mundialmente hay testimonios que dicen, es así como me fueron radicalizando. Y muchos de esos grupos tratan de detectar, en algunos casos, niños jóvenes, inclusive adultos jóvenes, que tienen problemas personales, que tienen traumas no resueltos, o no está papá o no está mamá en el hogar, o ha habido divorcio en ese hogar, o son más vulnerables, porque esos seres humanos que Dios creó, de pronto con toda esa trauma que tienen, empiezan a sentirse
que no pertenecen a la familia o que no saben cuál es el significado de su vida, para qué están en la tierra, cuál es su propósito, y encuentran en estos grupos un atractivo, aunque maléfico, pero encuentran un atractivo de pertenencia. Dicen, bueno, ahí me van a aceptar, ahí voy a pertenecer. Aún así, cuando en algunos casos entrar a esos grupos puede ser algo violento. Ahí ya estamos hablando no tanto de radicalización de ideales, digamos a veces a nivel político, aunque suele ocurrir también, pero más bien ahí también influye en muchos casos el aspecto religioso. Hay religiones fanáticas en el mundo que requieren ciertos ritos o ciertas cosas para que ese grupo militante permita a alguien ser miembro del grupo. En otros casos no es así. En otros casos es una pandilla, aún en un barrio donde comienza así, ¿no es cierto? Bueno, si quieres ser parte de nosotros tienes que cortarte las venas y luego no morir y luego o matar a alguien o robar esto, robarlo. Tienes que probarle, dicen, ¿verdad? Que tienes el, entre comillas, valor para estar con nosotros y hacer los actos de violencia que vamos a hacer después, no te puedes arrepentir. O sea, la idea es desensitizar, si es una buena palabra, los sentimientos, las emociones, para que la persona se atreva. En la Biblia tenemos a los famosos celotes. Uno de ellos, Simón Celote, finalmente se entregó a Cristo y fue del grupo más íntimo del Señor, pero mientras no había conocido al Señor era un celote. Entonces, ¿qué pasaba? Bueno, esos grupos, en el nombre de cuidar todas las leyes de Dios, etcétera, se habían radicalizado a tal punto que mataban, no tenían problema de matar y sabían cómo hacerlo y se entrenaban de una manera impresionante. Inclusive, si usted piensa que el karate, el judo y todas estas cosas son cosas orientales nuevas, se equivoca. Esas cosas son muy, muy antiguas. Algunas tienen 3.000, 4.000 años por ahí. Entonces, según se nos dice, la documentación nos dice, y estos celotes probablemente practicaban artes marciales porque querían pues saber cómo defenderse y cómo defender una causa por la violencia. Ahora, eso es muy atractivo para niños, jóvenes, especialmente en una era donde hay tantos juegos de video violentos, y eso desensitiza, como decimos otra vez, a los niños porque están tan acostumbrados a ver violencia en sus teléfonos o sus computadoras o en televisión, que finalmente el cerebro va acostumbrándose, crea tolerancia, como crea tolerancia a una droga o a la pornografía o al alcohol o cualquier adicción, y ya no es tan, no les asusta, ya no les da la pena o el dolor que usualmente les daría si no estuvieran en esa condición. Siempre algo de eso hay, pero tratan de enseñarles cómo aplacarlo para que cuando llegue un acto de violencia no se arrepientan de hacerlo. Qué triste, ¿verdad? Entonces hoy estamos hablando de estas cosas porque necesitamos tener los ojos bien abiertos. Estos radicales usualmente toman a niños y adolescentes, pueden ser los suyos, los míos, y lo hacen de una manera muy sutil, por lo general muy despacio, porque de otra manera los padres, las madres y los adultos nos daríamos cuenta rápidamente. Entonces vamos a seguir hablando hoy acerca de esto y vamos a mirar después de esta pausa qué define realmente a alguien como terrorista o participante en un grupo militante, ¿ok? Es necesario que usted y yo aprendamos estas cosas porque hoy es muy sofisticada la manera en que lo hacen y repito, usted puede y yo no darnos cuenta a simple vista de que ya hay algo, inclusive a través de los medios digitales, teléfono, etcétera, donde ya están empezando a estos grupos detectar a nuestros niños o jóvenes o adultos jóvenes y tenemos que ver cómo prevenir estas cosas, ¿ok? Recuerde que aquí estamos luego de esta pausa de 3 minutos en su programa Viva Mejor, ya volvemos. Estado de Colorado, 1650 AM KBJD Denver, estación de Red Evangélica de Denver, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Bernal's Home Improvement. Desde el 2007 ofrecemos remodelaciones y mantenimiento en baños, cocinas. Instalamos todo tipo de pisos, hacemos pintura y nuestros estimados son gratis. Llámenos al 720-285-8630. 720-285-8630. Bernal's Home Improvement. Soy Aaron Velo, anfitrión del programa La Red Norte. Escucha las series bíblicas edificantes para tu vida que te ofrecemos todos los martes a las 3:30 de la tarde. Oramos que este programa sea de bendición para ti. La Red Norte, a través de esta, tu estación de radio preferida, 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Bright Productions, mercadotecnia digital y tradicional en las plataformas más importantes del momento, administración de redes sociales, podcast y radio. Pues publicar tu servicio y producto es importante hoy. Búscanos en Facebook como Bright Productions Network o llámanos al 303-598-3818. 303-598-3818. Bright Productions. Hola, te habla Marta Cáceres y si deseas ampliar tu conocimiento en teología, filosofía y apologética cristiana, te invito a que escuches mi programa Apologética con Marta todos los martes a las 12:30 de la tarde y todos los días de lunes a viernes a las 6:30 de la tarde aquí en tu estación favorita 1650 AM Radio La Red. Te esperamos. Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Aurora, nos reunimos todos los domingos a la 1 de la tarde en el 13231 East Mississippi Avenue. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! Este programa es patrocinado en parte por la señora Magali Friedrich, agente de bienes raíces de la compañía HomeSmart. Ella ha ayudado a muchos de nuestros oyentes a través de los años a vender o comprar su propiedad. Llámela de mi parte al 303-810-6761. 303-810-6761. Muchas gracias, Magali, por su auspicio al programa Viva Mejor. Hoy, en el programa Viva Mejor, el Dr. Daniel Catarizano comparte con usted temas de actualidad. Así es, continuamos. Hoy estamos hablando acerca de los grupos militantes y más que nada el peligro de asociarse con un grupo militante. Al hacer este programa estoy pensando por sobre todas las cosas en nuestros niños y jovencitos e inclusive en adultos jóvenes, porque hasta esa edad suele ocurrir. Ocasionalmente ocurre también con gente mayor, pero es muy extraño. Entonces, la pregunta del momento, después de lo que vimos del Laboratorio Nacional de los Álamos y cómo están estudiando las diferentes áreas, algunas científicas, otras sociológicas, en cuanto a por qué estos grupos ocurren. Es decir, una de las maneras que creo que lo hacen es cuando estos grupos van a la cárcel o miembros de estos grupos van a la cárcel, los estudian, es decir, les hacen muchísimas preguntas, a veces cooperan, a veces no, pero esa es una forma. En otros casos con su familia, en fin, la idea es tratar de descubrir qué pasaba en el hogar, en primer lugar, en el hogar de estas personas. ¿Qué pasaba? ¿Qué les atrajo tanto hacia un grupo militante? Tenían, como dije en el primer segmento, tenían ellos pasión por un ideal y no ocurría, tenían una gran disconformidad, estaban inconformes con situaciones en el país. Pues ¿quién no? En todos los países del mundo generalmente ocurre que hay un sector de la población, sea pequeño, mediano o grande, pero hay un sector de la población que no está de acuerdo.
Aquí mismo en los Estados Unidos, que es el bastión, la bandera grande de la democracia en todo el mundo, también siempre existieron pequeños grupos comunistas que no están de acuerdo con la democracia o con el capitalismo o con la libertad y aman a Hitler. Y uno dice, ¿en qué cabeza puede caber de un ser humano amar a una persona como esa y con todos los millones de personas literalmente que él mató? Bueno, piense lo que quiera, pero hay grupos que siempre existieron. Hay un partido comunista que no es popular, gracias a Dios, pero últimamente están tratando de darle un realce. Entonces uno piensa, bueno, en la libertad, aún también hay esa libertad para no estar de acuerdo con un sistema, a pesar de disfrutar del sistema diariamente. Otros países tienen décadas de luchas y luchas y luchas, como quizá, bueno, usted donde esté viendo o escuchando el programa puede decir, ya, ese es mi país. Bueno, sepa que por eso hay grupos que reaccionan. Los grupos terroristas pueden ser grupos reaccionarios, que los grupos militantes pueden ser grupos reaccionarios, es decir, reaccionan en contra de algo. Puede ser algo injusto, puede ser algo que no es injusto, pero a los ojos de ellos es injusto porque no va con los ideales que ellos tienen. En otros lugares no, o en otros casos no es un grupo reaccionario, pero es un grupo hiperactivo, vamos a decirle así, con relación a un ideal, algo utópico. Algo utópico es algo que no es realmente posible de lograr, pero en la mente de alguien. Karl Marx era un utópico, ¿verdad? Él pensaba en la utopía. El comunismo es un sistema también utópico, donde se supone que todas las personas hay como una igualdad social y todos ganaríamos lo mismo y todos tendríamos las mismas posibilidades. Y las pruebas, ya el mundo ha probado varias veces, digo el mundo en varios países ha probado varias veces con el comunismo y no resultó y no va a resultar. No es un sistema muy humano, ¿ok? No es un sistema para nada muy humano. Entonces produjo, usted recordará, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. Hubo otras razones allí, pero de dominio entre un país y el otro. Pero el comunismo también hace eso. La idea es dominio mundial, la idea es un gobierno que gobierne no solamente las áreas políticas o económicas del país, sino las vidas de sus habitantes. Yo he visitado, predicando el Evangelio, algunos países comunistas y le digo, no es agradable. La gente allí no está feliz. Hay algunos que están pro gobiernos porque tienen intereses monetarios, de posición, etcétera. Y eso es lo que la gente del pueblo no ve, aunque algunos sí lo ven, pero a veces no se ve eso. Los líderes de ese tipo de sistemas viven holgadamente, viven en lujos, o si no es así, por lo menos no les falta a ellos nunca nada. Pero mantienen al pueblo bajo una sujeción y una sumisión tal que al pueblo le falta de todo, pero van haciendo un trabajo, digamos, psicológico muy despacito, donde el pueblo finalmente, en algunos casos, no en todos, termina aceptando eso como normal y piensan que el resto de la humanidad es el diablo, ¿verdad? Y que por eso tienen tantos problemas. Bueno, sería muy largo, ¿no es cierto?, continuar con eso, pero sí decirles, ese es el panorama al cual algunos jóvenes es atraído y seducido muy despacio. Hay otros métodos que ellos usan para tratar de radicalizar a niños o jóvenes muy rápidamente, especialmente si los encuentran en una situación muy vulnerable. Es más fácil que los radicalicen rápidamente. Situaciones vulnerables como las que mencioné, ¿okay? Por ejemplo, si hay un divorcio en su hogar, esos niños están un poco vulnerables o bastante vulnerables emocionalmente, están vulnerables espiritualmente, a menos que ya hayan entregado sus vidas al Señor Jesucristo y se aferren de Él, y Dios los haya hecho nacer de nuevo, sus vidas son diferentes, y aunque pasen por situaciones
emocionales, espirituales, financieras, delicadas, no van a dejar al Señor. Si realmente son del Señor, pueden tener momentos de debilidad en ese aspecto, pero se van a aferrar del Señor. En otros casos eso no ocurre, aún porque habiendo crecido en una iglesia, nunca han entregado sus vidas al Señor Jesucristo. Entonces, suponga usted, ocurre algo en sus vidas, en la salud de sus padres, ocurre un divorcio, o si no ocurre un divorcio, ¿verdad? Ocurre que es una mamá o un papá soltero, y eso no es garantía de que estos niños se van a radicalizar. Yo no estoy creándole miedo a usted, sino advertencia, porque como dije en el segmento anterior, hay lamentablemente sistemas tan sofisticados, hasta los cartoons, los dibujos animados, los videojuegos. Si usted los analizara como los analizan algunos especialistas, usted va a ver que hay muchos mensajes, como se llaman, subliminales, donde ciertas palabras, ciertos dibujos, ciertos sonidos, cosas muy rápidas, pero van entrando al cerebro. Yo quiero que usted sepa que el cerebro capta imágenes, olores, sonidos, que no siempre los podemos, vamos a usar la palabra otra vez, captar inmediatamente nosotros, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando uno ve algo que con su vista que le espanta, enseguida mueve los ojos y dice, no quiero ver eso. Pero hay muchas imágenes que entran a nuestro cerebro sin que lleguemos a tiempo para decir, no quiero esto, y ya entraron. Entonces, hay gente que usa estos medios digitales, y esto no es nuevo, porque antes se hacía aún en la televisión, cuando no existía la computadora, o en la radio, o en discos, cuando existían los discos de música. Entonces, hay muchos sistemas, hoy en día son más sofisticados, entonces sus niños pueden estar viendo, como decimos aquí, un cartoon, ¿verdad? Un dibujo animado, una caricatura, y usted no se da cuenta que hay mensajes allí subliminales donde se le está dando mensajes a sus niños acerca de que lo mejor es quitarse la vida. No se lo van a decir así, pero hay frases claves, hay palabras claves, hay situaciones que ponen en esos programas o en esos jueguitos. Hay muchos jueguitos de violencia donde se trata de matar a uno y al otro. Ahora, yo crecí en una época donde no había computadora todavía y era la televisión, y veíamos películas de los cowboys, ¿verdad? Por ejemplo, los vaqueros, y mataban a este, mataban al otro, pero nunca terminó de afectar a mi generación, nunca se supo, aún en los estudios que se hicieron, que afectó eso a tal manera que hizo de nosotros gente violenta o que quería la violencia. Aun cuando eso no estaba muy bien, era una realidad hasta cierto punto que se trataba de demostrar, y otras cosas eran inventos, no es que habían ocurrido. Pero siempre yo recuerdo que de alguna manera u otra se comunicaba a los niños que era una parodia, que no existía eso. A veces se mostraba a los actores que hacían esto y aún a los que supuestamente morían. Y se mostraba inclusive a varios que hacían de indios aquí en el oeste y no eran indios. Y siempre se nos daba a entender que no ocurría en la realidad. Hoy en día con los juegos digitales, ustedes ven cuántas veces ocurre que sus hijos están aún en jueguitos que no incluyen seres humanos, pero hay imágenes de seres humanos, y todo el asunto es matar a este, matar al otro, o eliminar a este monstruo. Entonces los niños se van perdiendo la sensibilidad emocional, la impresión que les puede dar un acto violento. Esos son bien vulnerables para estos tipos de grupos. Vamos a seguir hablando de estas cosas después de esta pausa. Compartiendo la verdad en amor. Radio La Red. Hola amigos, les saluda el abogado Eduardo First. Por más de 23 años he servido exclusivamente a la comunidad hispana aquí en Colorado. Que sea por asunto de tráfico, violencia doméstica, divorcio u otro pleito, siempre he respaldado a la comunidad trabajadora para resolver problemas o disputas que nos toca a todos de vez en cuando. Nos hemos mantenido de pie durante las adversidades que viene con todos estos años y aún estamos aquí para servir. La gente me recomienda porque les gusta mi trabajo
trabajo y porque traigo resultados. Soy franco y honesto, y si yo no te puedo ayudar, te pongo en manos de quien pueda. Llámame cuando quieran, que no te cuesta nada. 303-696-9155, 303-696-9155. Le saluda Esperanza Segura y le invito a sintonizar el programa Leamos la Biblia, de lunes a viernes a las 6:30 de la mañana, donde leemos un pasaje de la Biblia en 2 versiones y compartimos un poco de música, en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola amigos del programa Viva Mejor, quiero decirles que a partir del 1 de julio vamos a cambiar el formato de nuestro programa diario. Seguiremos estando a las 7 de la mañana, 4 de la tarde y 12 de la madrugada, excepto que vamos a estar solamente 1 hora en el aire de 1650 Radio La Red y el resto del tiempo estaremos en Facebook y en YouTube. En otras palabras, no vamos a estar filmando durante el programa, sino que vamos a hacer el programa en audio y luego usted va a poder ver en YouTube o en Facebook el programa con otro formato. Así que recuerde eso y cualquier pregunta, llámenos. Viva Mejor, un nuevo formato a partir del 1 de julio. Bendiciones. Te saludan Kevin y Leti Villa. Atención adolescente, te invitamos a escucharnos todos los jueves a las 3:30 de la tarde en el programa Los Adolescentes de la Red, donde platicamos temas acerca de lo que creemos de acuerdo a la Biblia y cómo se aplica en todas las áreas de nuestras vidas. No te lo pierdas todos los jueves a las 3:30 de la tarde en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hoy, en el programa Viva Mejor, el doctor Daniel Catarizano comparte con usted temas de actualidad. Este es nuestro cuarto segmento para usted que está escuchándonos en los podcasts y estamos hablando hoy acerca del peligro de asociarse con grupos militares. ¿Cómo definir el terrorismo? Parece fácil, no es tan fácil por la sofisticación que hay en el asunto y porque muchos especialistas dicen esto es un término que en realidad incluye situaciones de carga emocional, que es lo que más he hablado, situaciones de carga política, que he mencionado en los primeros 2 segmentos. No hay una definición exacta, pero hay definiciones, ¿no es cierto? Entonces, en la mayoría de los casos, la definición tiene que ver con una violencia motivada, ya sea políticamente, o a veces en algunos países hay ciertas religiones fanáticas que ven bien matar a gente que no es de su religión. Entonces estamos hablando de terrorismo, es violencia motivada políticamente o de otros aspectos mencionados con la intención de infundir miedo, ¿okay?, en la población. Y movilizar, por ejemplo, políticamente la idea es movilizar a más y más y más personas de la población y a los que tienen el poder de tomar decisiones. A veces, por ejemplo, senadores, legisladores, congresistas, muchas veces reciben cartas muy intimidantes, amenazas de muerte a sus niños, a su familia, a sus cónyuges, amenazas de incendio de sus casas o de bombas, y uno dice, ¿en qué mundo vivimos? Bueno, en este mundo. Entonces hay gente que es muy radical, militante, y piensan que ese tipo de actos de violencia van a cambiar la mentalidad de esas personas en la legislatura, o el presidente, o el gobernador, o personas así. Es un sistema abierto de manipulación vía el miedo. Porque ¿qué persona no quiere defender primero su familia, su propia vida? Entonces se las tienen que jugar, como dicen en algunos lugares, para no ceder. La otra es a través de actos de, digamos, semiviolencia, donde un grupo terrorista dice, bueno, si ustedes nos dan tanta cantidad de dinero, no lo vamos a hacer.
Si no nos lo dan, es como cuando raptan a alguien, ¿no es cierto? Si no nos lo dan para tal fecha, matamos a la persona o lo hacemos desaparecer, etcétera, en general. Ahora, en los grupos militantes, todos esos mecanismos son siempre mecanismos de intimidación, donde ellos piensan que ese miedo que infunden en una persona, en un grupo, en un partido político, etcétera, es suficiente como para cambiar las decisiones que ellos piensan no les convienen o no están de acuerdo. Por eso realmente en esos lugares de la alta política, digamos así, ya que los mencionamos, se necesitan personas con huesos muy fuertes. Es una forma de decir que tengan el coraje, el valor, uso la palabra coraje aquí como un sinónimo de valor en español, de no ceder y claro, de protegerse y proteger su familia. Por eso yo creo que una de las industrias que más han prosperado en los últimos años debe ser la de los security guards, los guardas de seguridad, los guardaespaldas, como dicen en otros lugares. Hay compañías, ¿verdad?, que proveen ese tipo de servicios a famosos, que sean políticos o el mundo artístico o hasta religioso, porque, bueno, estas compañías de guardaespaldas o security guards deben estar haciendo mucho dinero porque cada vez más personas de influencia están contratando a estos security guards o guardaespaldas porque cada vez reciben más amenazas. Y uno dice, ¿por qué eso está ocurriendo cada vez más en el mundo? Porque cada vez más hay grupos militantes. Y hay grupos que piensan que a través de actos de violencia pueden cambiar la idea de alguien o una posible ley o una ley que ya está. Y aquí en los Estados Unidos se vota. Okay, usted ha visto que se vota por diferentes cosas. No solo se vota por los niveles ejecutivos del gobierno, se vota por un montón de cosas, un número de cosas. Y hay grupos a los que no les conviene, no quieren, sea por ideales de ellos, como también porque hay una conveniencia a nivel de mucho dinero involucrado. Entonces, si se cambia una ley al respecto o si se agrega una ley al respecto, siempre va a haber ganadores y perdedores. Inevitablemente, siempre va a haber gente que va a estar de acuerdo, siempre va a haber gente que va a estar a favor, en contra, o sea, a favor o en contra, de acuerdo o en desacuerdo. Entonces, ambos grupos tienen que expresar sus opiniones, por qué están de acuerdo, por qué están en desacuerdo, pero cuando uno de los dos grupos inclusive pierde, es decir, no surge lo que, no se decide por votación, vamos a seguir con el ejemplo, lo que ellos anhelaban, o lo que ellos tienen y pueden llegar a perder, no deben recurrir a la violencia. Pero usted ve que sí, eso ocurre. Entonces, cuando eso ocurre, se trata de hacer mecanismos de protesta, pero o sea, es un mecanismo de protesta intimidador para ver si se puede volver hacia atrás una decisión. O si se sabe que no se puede volver atrás, bueno, voy a hacer que el mundo se entere de que estoy enojado. Es como los niños que hacen sus berrinches, ¿verdad? Como decíamos el otro día en un programa de los miércoles, creo. Los niños, uno les dice, mamá, papá les dice, no, mira, esto no es lo que vamos a hacer, no es lo que nuestra familia quiere hacer, o no te conviene, y los niños dicen, lo quiero, y ustedes dicen, no me vas a cambiar, mi decisión es no, en este caso, otro día es sí, en este caso es no, en cuanto a esta decisión. ¿Y qué hacen los niños? Bueno, algunos niños dicen, lloran, se encierran, protestan, pero ahí quedó todo. Otros niños se ponen violentos y comienzan a golpear y a protestar y rompen algo, queman algo. Ahí usted tiene una imagen infantil de lo que es un terrorista. No estoy diciéndole su niña o niño van a terminar siendo terroristas, pero si usted no los corrige, ahí hay una posibilidad de que les atraiga personas en el futuro, grupos que hacen lo mismo. Es un berrinche, yo sé que no es la forma más profesional de decirlo, pero creo que así lo comprendemos todos, ¿no? Es como una forma de berrinche, no me gusta algo y voy a seguir odiando eso y voy a seguir protestando y no termino de aceptar que esa fue la decisión de la mayoría. ¿Okay? Hay niños que hacen así en las escuelas, a veces aquí en los Estados Unidos, no sé en otros países, pero los niños votan, ¿verdad?, por quién va a ser el presidente del club de estudiantes o quién va a ser el presidente de su grado, de su clase o su grado.
Y no va a faltar algún niño por ahí que dice, no, yo no estoy de acuerdo, yo no voté por Margarita, yo voté por Juancito, o yo voté por Pedrito, mi amigo y mi buddy, ¿verdad? Y entonces no sale, y sale otro. Y hay niños que, bueno, les da tristeza y todo, pero ya se acostumbran y dicen, ok, fine, en la próxima elección vamos a ver qué podemos hacer mejor para que gane mi amigo, o para que gane yo. Otros niños, no, otros niños te esperan en la puerta y ya vas a ver cómo te voy a pegar, o tratan de hacer cosas así. Ahora, eso es un espejo, un reflejo de lo que en el mundo afuera ocurre con grupos que cuando dicen no me gusta que presidente salió votado, no me gusta que gobernador o que alcalde, no me gusta que líder de X cosas salió votado, en vez de decir, bueno, ok, esperaremos hasta la próxima vez y veremos cómo podemos hacer para volver con esa candidata o candidato o qué haremos. En vez de hacer eso, constantemente actúan de una manera terrorista. Yo quiero aclararle que una manera terrorista no, por lo general es para matar y se usan armas y cosas, pero otras veces lo que tratan de matar es la imagen de esa persona, el carácter moral de esa persona. Entonces comienzan a inventar situaciones o comienzan en un mundo digital como el nuestro, buscar videos en YouTube o videos, especialmente cuando las personas son famosas, hay mucho de eso en ellos, y los quitan del contexto y agregan y quitan para hacerle creer a la población que aunque X persona está en cierta, fue votada o fue votado, no merece estar allí porque mire todo lo que hizo de mal. Y eso lo tendría que haber hecho antes. Y por cierto, a veces se hace aún antes de una elección. Y no crea que es solamente para presidente, eso se hace usted sabe, llegan los años electorales y la mayor parte de los comerciales tienen que ver con tirarle tierra encima al candidato que no me gusta. Eso es lo que todo el mundo hace. Bueno, es parte del juego de la democracia y uno tiene que, como televidente de lo que está viendo en televisión o videos y los medios digitales u oyente, uno tiene que pedir sabiduría a Dios, ser inteligente y saber cómo discernir el juego que hay ahí atrás. Pero a veces ese juego, que no es un juego de niños, sino uso la palabra juego para decir es parte del juego político, discernir hasta qué punto ha cruzado la línea y ya no es permisivo lo que se están haciendo, porque se está jugando con vidas de personas. ¿Okay? Usted póngase en esa posición, porque es fácil criticarlos, pero póngase en esa posición. ¿Le gustaría a usted que gente hablase, que gente que usted está aplicando para cierta, digamos, para un trabajo, y viniera otra persona que quiere ese trabajo y comenzase a decirle a la gente que va a votar en una compañía por su posibilidad de posición en ese trabajo, y le empiezan a llenar la cabeza y a tirar tierra en cuanto a que usted es una terrible, pésima persona, usted es el diablo personificado? Entonces, claro, cuando una junta directiva de una empresa dice vamos a votar, van a decir, no, mire todas las referencias pésimas, malísimas que tenemos de esta persona. Bueno, lo que hay que hacer ahí es, bueno, cuidado, los que están en contra están tirando tierra, como decimos, a este candidato para esta empresa, para poner un ejemplo más cercano a nosotros, ¿verdad? No siempre pensar en el gobierno. Entonces, eso es una forma de terrorismo psicológico, ¿okay? Mental, donde se destruye a la persona con tal de que no salga electo, ¿ven? O electa. Entonces, hay muchas maneras de definir lo que es un terrorista, pero básicamente es alguien que recurre a la violencia verbal, física, psicológica, usando los medios digitales o los que tenga a su disposición y pueda pagar, y lo usa para destruir a otra persona que no quiere que esté en una posición de liderazgo. O, como en el otro reverso de la moneda, lo usa porque piensa son disidentes, son personas que pues no están donde tienen que estar según mi criterio. ¿Ven? Muy bien, vamos al quinto segmento después de esta pausa.
Bienvenidos a la segunda hora de nuestro programa, y esto ya no lo voy a decir a partir de este jueves, porque recuerde que vamos a tener solamente una hora en el aire de Radio La Red. El resto vamos a estar en Facebook y en YouTube, y va a ser también breve y con otro formato, pero con el mismo tema. También quiero recordarle que mañana martes vamos a estar en nuestro estudio bíblico estudiando Jeremías 29:11. ¿Por qué ese texto? Bueno, desde el mes de enero pusimos un título, mejor dicho, al tema de mañana, y es una pregunta. ¿Está bien confesar riquezas? ¿Qué? De acuerdo a Jeremías 29:11, y vamos a ver otros textos también. Así que no se pierda por nada del mundo mañana el programa, porque tenemos mucho para comentarle. Y hoy vamos a continuar con este tema que estamos hablando hoy acerca del peligro de asociarse con grupos militares. Ahora, el peligro de asociarse con grupos militares es obvio. Es un peligro porque uno mata a personas, puede morir. El asunto es que hay gente que no le importa si va a morir. Usted ha escuchado grupos radicales de otras religiones que... ¿Recuerda usted el terrorismo de septiembre 11, verdad? Yo recuerdo bien, y esos grupos no estaban protestando en contra del capitalismo americano o la economía. En realidad, por dentro, y lo dijeron, está documentado, ellos pensaban que estaban adorando a su Dios, Alá, al hacer ese tipo de actos terroristas. Usted recuerda entonces estos 3 aviones y todo lo demás. Entonces... ellos no les importaba perder su propia vida, sabían que sí, pero estaban bien convencidos aparentemente de que este acto terrorista de matar a tanta gente en nombre de su Dios, cuando llegase al cielo, a un paraíso, les esperarían ahí, bueno, supuestas bondades que no quiero mencionar, pero no son verdad. Entonces, otros, usted sabe, se atan un cinto con bombas y no les importa morir. Se despiden de su familia, sus mismos padres a veces o cónyuges los felicitan. A mí no piensa cómo un ser humano puede llegar a una ceguera mental, espiritual, emocional de tal grado que no le importe una bomba suicida, es decir, matarse o entrar y romper algo aun cuando saben que van a morir. Mire, los estudiantes de la mente dicen eso es una persona que tiene X problemas mentales y es producto de esos grupos que le han hecho eso. Es cierto, científicamente uno puede decir que es cierto. Bíblicamente hablando, eso es un problema demoníaco. El diablo viene para hurtar, matar y destruir, dice el Señor Jesucristo en Juan 10:10. Jesús dijo, más yo vengo para que tengan vida y vida en abundancia. Pero la comparación, ¿verdad? Los dos opuestos. El diablo quiere hurtar, matar y destruir. Y entonces convence a través de una manera religiosa, inclusive usando cosas que supuestamente son buenas, las da vuelta. Otras son buenas, pero las tuerce, las da vuelta. Y usa religión por generaciones. Estas son religiones ya muy antiguas. Las usa no para crear vida o para promover un nuevo nacimiento espiritual, como dice el Señor Jesús, ¿verdad? Que solamente Él puede hacer. No para promover unidad en la familia o que una sociedad mejore. No. Es una radicalización de una idea donde se piensa que los demás son enemigos, aun si no se los conoce. Entonces, el objetivo de la violencia a veces es simplemente el objetivo de matar y otras veces es el de influir o influenciar. Entonces, esa población puede ser considerada una población enemiga, como por ejemplo estos grupos islámicos consideran a Estados Unidos como Satanás en el mundo, entonces es el enemigo para ellos como país. Y la cultura occidental, pero especialmente Estados Unidos, ¿no es cierto?, lo considera un país que para ellos es, otra vez repito, como es el diablo. Entonces no miden inclusive que dentro de este país ellos tienen compatriotas que han venido aquí
buscando libertad. Es más, ellos piensan, creo yo, que es otra de las razones por las cuales van a hacer actos de violencia, porque estos excompatriotas de ellos que están aquí, número uno, supuestamente han traicionado a su propia religión y por eso están aquí. Número dos, ellos saben que algunos han sido enviados por ellos mismos, por esos grupos, para estar aquí en este país, facilitando el que estos otros puedan entrar a matar, y saben que, claro, van a morir estos compatriotas también, pero no les importa ni a unos ni a otros, porque están tan radicalizados en sus mentes, están cegados, es lo que dice la Biblia, de tal manera que no ven el daño que están haciendo. El daño no lo ven como un daño, lo ven como un privilegio, lo ven como algo que les va a beneficiar a ellos supuestamente en un paraíso, en el cielo, donde ellos creen que van a ir. Ahora, observe aún esa idea, qué egoísta es. No es una religión como otras tampoco que están tratando de decir, bueno, queremos de alguna forma convencerle o evangelizarlo, como decimos los cristianos, porque esto es una vida mejor para usted. No, ahí se trata, hasta donde vemos, y lo estoy hablando muy superficialmente, yo sé, pero para que tenga, nuestro tema no es esa religión, sino lo que pasa, ¿verdad? Un área de por qué hay gente que se radicaliza y no es un tema político, por ejemplo, puede ser un tema religioso. La idea es, ellos piensan más en el bien propio que en el bien de una población. Ellos piensan que es la manera de hacer que todo el mundo llegue a ser de esa religión. Eso ha provocado guerras, grandes guerras, a través de los años. Entonces, en el mundo del cristianismo, a nivel general, más bien político, y a nivel estadístico, etcétera, usted sabe que hay grupos dentro del cristianismo que ni siquiera son cristianos, pero gente ignorante acerca de eso los incluye en lo que es el cristianismo. Y bueno, hemos tenido las cruzadas famosas, o los cruzados y todo eso, muchos años atrás, pero observe que eso se dejó de hacer. Hubo documentaciones o documentos hasta cierto punto diciendo hicimos mal, eso no se debe hacer, pero lo repito, cuando usted piensa los cristianos y las cruzadas, no eran cristianos los que hicieron las cruzadas, ¿okay? Eran grupos dentro de lo que se llama el cristianismo, e inclusive tenían la imagen de una cruz y pensaban que lo hacían en el nombre de Dios, pero evidentemente eso no va con lo que la Biblia dice, no coincide con lo que la Biblia enseña, no es lo que el Señor Jesús enseñó. La Biblia claramente dice, no es con ejército ni con espada, sino con mi espíritu, dice el Señor, o por mi espíritu. El Señor Jesucristo nunca enseñó a ninguno de sus apóstoles, ni a los discípulos, ni a nosotros hoy en día a radicalizarnos, sino a presentar el Evangelio, presentar el hecho de que todo hombre es pecador y merece ser condenado, hombre, mujer, ¿verdad? Pero el Señor nos ama tanto, Dios nos ama tanto, que envió a su Hijo Jesucristo para pagar por nosotros, para que no, en esa cruz del Calvario, para que nosotros, los que creemos en Él, los que entregamos nuestra vida a Él, le seguimos, no muramos eternamente, no seamos condenados. Pero ve, eso no se fuerza en nada, a nadie. Yo no le puedo forzar a usted a ser cristiano, solamente le puedo presentar el Evangelio. Su amigo, su vecino, su pariente que le habla de Cristo, que va a una iglesia, le está insistiendo porque ve el peligro, el mismo peligro que él o ella vio, que yo vi en una vida que no resuelve el asunto de que tiene que reconciliarse con Dios, porque todos estábamos destituidos de la presencia de la gloria de Dios para siempre, a menos que aceptemos la única solución, que es la salvación en el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, quien dio su vida por nosotros y resucitó al tercer día. Ve, yo se lo dije por segunda vez ahora y le digo, venga Cristo lo antes posible, pero es una invitación. En otras religiones, como estas que son muy radicalizadas, inclusive hacia el terrorismo, es lo que usan como mecanismo, ellos quieren convertir, entre comillas, y no es una conversión, sino ellos quieren, pero vamos a usarlo entre comillas, convertir a todo el mundo, porque ellos piensan que todo el mundo está equivocado y ellos están en lo correcto. Bueno, yo también pienso que el mundo está equivocado y el único camino es Jesucristo, porque el Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene a Dios, el Padre, sino por mí. Entonces uno dice, oh, qué mente cerrada. Pues todas las religiones tienen una mente cerrada. Buda era Buda, ¿verdad? Y Confucio, pues Confucio, y así.
El Islam, pues, su Dios, y así. Entonces, Mahoma. Todas las religiones, inclusive los ateos son religiosos, porque los ateos dicen no hay ningún Dios. Entonces uno dice, bueno, ¿a qué se aferran? A su propio yo, a la humanidad o a la ciencia. No hay escape. Entonces uno dice, bueno, los terroristas a veces a nivel religioso que han existido y que existen hoy en día, utilizan todos los medios que pueden para radicalizar a cuanta más personas pueden. Y ahí es lo que ocurre también con personas que aún habiendo crecido en un ambiente católico, cristiano, de alguna denominación o secta, algunos pocos de ellos también se radicalizan y se van hacia sus grupos religiosos. Ya vamos a ver por qué después de esta pausa. Compartiendo la verdad en amor. Radio La Red. Dino's Locksmith, disponible las 24 horas. Contamos con el equipo de trabajo más actual para la necesidad de su vehículo, hogar, tradicional o digital. Servimos toda el área metropolitana de Denver con más de 10 años de experiencia, sirviendo con amabilidad, bien equipado, excelente calidad y bilingüe. Llámenos al 303-472-5108, 303-472-5108. Hola, soy Leticia Bastida y quiero invitarles a escuchar el programa A Solas con Dios. Todos los días a las 6:45 de la mañana, aquí, en su estación de radio cristiana, Radio La Red. A Solas con Dios es un programa breve en el cual leemos una porción de las Sagradas Escrituras y oramos juntos antes de comenzar las actividades diarias. Los espero todos los días a las 6:45 de la mañana en el programa A Solas con Dios. Hola, ¿qué tal? Soy Magali Frederick, agente de bienes y raíces de la compañía HomeSmart, ofreciendo mis servicios con la compra y venta de casas. Llámenme al 303-810-6761. Yo le puedo ayudar con la venta y compra de su casa, terreno, rancho, lote y hasta propiedades comerciales. Hay programas de préstamo con Seguro Social, ITIN, DACA y mucho más. Mi número 303-810-6761. Dios los bendiga. Los jóvenes de la red. Hola, somos Aarón y Kimberly Velo y te invitamos a escuchar todos los viernes a las 3:30 de la tarde y los domingos a las 7 de la noche el programa Los jóvenes de la red. Tocamos temas de la Biblia que te ayudarán a crecer en tu vida espiritual. No te lo puedes perder. Aquí en Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Arvada nos reunimos todos los domingos a las 4 de la tarde en el 14605 West 64 Avenue. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! Te saluda Carlos Ruiz, conductor del programa La Red Aurora, y te invito a escucharnos todos los lunes a las 3:30 de la tarde. Desarrollamos series y mensajes transformadores de la palabra de Dios que te ayudarán a conocerle más a Él. Escúchanos en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Visítenos en YouTube a Vivir Mejor TV. Bien, estamos en el sexto segmento y estábamos diciendo antes que hay casos donde pues se pueden radicalizar o entrar en grupos militantes a nivel religioso, y decíamos por qué una persona, digamos un joven o un adulto que ha crecido en un ambiente dentro de lo que es el gran paraguas, digamos, del cristianismo, y ha tenido principios judeocristianos, bíblicos hasta cierto punto, ¿por qué? Hay casos, no son muchos, pero hay casos donde llegan a
irse a estos grupos militantes que son absolutamente contrarios a todo lo que tiene que ver con el Señor que está pasando allí. Creo que hay varias razones, ninguna de ellas justificadas ni justificables, pero hay algunas razones que tenemos que poner aquí al aire para estar atentos. En algunos casos, aunque una persona haya crecido en un ambiente entre comillas cristiano, no garantiza que esa persona es creyente en Cristo Jesús. Que sea creyente en Cristo históricamente, o sea, que crean en Jesucristo histórico, no me llama la atención. El Islam, otros, sino que ellos creen, pero eso no los salva, no dice que son realmente de Cristo, no dice, simplemente lo respetan. Hay otros que no creen en Dios, pero saben de la existencia del Señor Jesucristo y creen que Él existió y lo respetan como un gran maestro, como una persona que enseñó ética, que nos favorece mundialmente por haber enseñado tantas cosas, pero no creen que Jesucristo es Dios, no creen que su muerte en la cruz fue para salvarnos de nuestros pecados, no creen que resucitó al tercer día. Entonces, quiero aclarar que creer en Jesús, cuando el Señor Jesucristo dice, inclusive en Juan 3:16, porque todo aquel que en Él cree, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, esa palabra creer es más profunda de lo que para nosotros, al traducirlo creer, significa. Creer, como tantas veces lo explico y he explicado en este programa, no es creer en alguien que existió, como el Señor Jesús, o como Cristóbal Colón, o George Washington, o quien sea que usted recuerda que existió hace cientos o inclusive 1000 o 2000 años atrás, como en el caso del Señor Jesús. Esa creencia, ese nivel de creencia, no creo que salva a nadie, ¿verdad? La idea es el que cree en el Señor Jesús, cree quién es el Señor Jesús, cree para qué vino el Señor Jesús, cuál es el propósito del Señor Jesús. Una cosa es creer que Jesús de Nazaret existió, hay documentación obviamente bíblica en la palabra de Dios y toda la Biblia habla de Él de diferentes maneras, pero también hay documentos extra bíblicos fuera de la Biblia que verifican que existió Jesús de Nazaret y en qué año, y prácticamente las mismas historias que nos cuenta la Biblia, el mismo relato. Eso, creer eso no es lo que el Señor está diciendo, que si creen en mí eran salvos. No, hay que creer, ¿quién es Jesús? Creo que realmente es todo Dios, todo hombre, aunque no pueda entender eso, creo que realmente sus milagros y sus enseñanzas, sus obras, su vida sin pecado muestra que realmente Él tenía esa doble naturaleza. Creo que realmente Él vino para ser el único camino a reconciliación con Dios debido a nuestro pecado. Creo que realmente resucitó de los muertos probando esa doble naturaleza y al mismo tiempo probando, dándonos vida eterna. Si uno cree eso, y uno dice, por eso le entrego mi vida, por eso creo, lo voy a seguir, y el Espíritu Santo viene a nuestra vida entonces y transforma nuestra vida, y no es un cambio de conducta como trataría de ayudarnos un psicólogo, un consejero, un pastor, sino que es desde adentro algo sobrenatural que va ocurriendo a través de nuestra vida. Y bueno, sería muy largo de decir, pero si eso en síntesis es creer en una persona, pues somos salvos. Pero muchísima gente ha crecido con ese mensaje, ha entendido, como usted hoy en día espero esté comprendiendo lo que estoy diciendo, pero no ha habido un surrender, decimos en inglés, no ha habido una entrega, donde uno dice, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. No ha habido eso. Entonces la persona, digamos un niño, un adolescente, para poner esa plataforma en primer lugar, aun cuando ha crecido en algún tipo de iglesia, al no tener una relación personal con el Señor Jesucristo, comienza a tener comezón de oír, como dice la Biblia en otro texto, y se amontona y se amotina con esos falsos profetas, y los empieza a escuchar, y lo que hablan es atractivo, lo que dicen es aventurero, lo que dicen atrae mucho a la juventud, o inclusive a los adultos que han quedado frustrados porque tal vez crecieron en un sistema llamado cristiano, otra vez entre comillas, que ha sido muy legalista.
Y a veces es realmente un sistema cristiano, pero les ha faltado quitarse ese problema, ese flagelo del legalismo, y le han dado más importancia a ciertas cosas externas que al mismo Señor y a la relación con Dios, o han interpretado que si tiene una relación con Dios santa y buena y pura, se va a reflejar siempre en una serie de ritos y actos externos, bien al mismo tipo que los fariseos, escribas y saduceos, especialmente los fariseos, enseñaban en la época del Señor Jesús, donde la Torá, la ley de Dios, fue muy mal interpretada, donde había 613 leyes que había que continuar tratando de memorizar, y había ritos y un montón de sistemas, donde la religión era una carga para ellos, en vez de una verdadera relación. Eso es lo que la palabra religión significa, en vez de una verdadera relación, reconciliación con Dios. Bueno, los jóvenes y los no tan jóvenes finalmente se cansan de ese sistema. Recuerdo cuando el Señor Jesús y los apóstoles estaban escogiendo espigas el día de reposo, e inmediatamente se enojaron los fariseos, y el Señor Jesús dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, no el hombre por causa del día de reposo. Entonces lo tenían dado vuelta en la mentalidad de ellos y no se daban cuenta. ¿Dónde estaba el mensaje del día de reposo? ¿Dónde estaba el mensaje de la circuncisión? ¿Cuál era el mensaje? ¿Por qué el Señor había hecho eso, había ordenado estas cosas y muchas más, fiestas anuales, tipos de comidas que sí, tipos de comida que no? No supieron interpretar eso. Hoy en día hay gente que aún sigue sin saber interpretarlo y piensa que un regreso a ese tipo de cosas es lo que realmente agrada a Dios, cuando en el mismo Antiguo Testamento Dios dice a través de un profeta: no es a través de sacrificios y holocaustos, dice el Señor, yo desecho esos sacrificios y holocaustos. Y uno dice: ¿por qué si es lo que nos pediste, Señor? O gran parte de lo que nos pediste. Porque el Señor mira el corazón y ve que la gente está confiando en toda esa lista de ritos y cosas, y cree que eso, su confianza en esas cosas y su puntualidad a hacer esas cosas, es lo que los va a salvar. O Dios va a tener misericordia de ellos porque son tan religiosos en esas áreas que obviamente están cumpliendo la ley de Dios. Y el Señor dice: no, el corazón de ellos no me adora, no están adorándome en espíritu y en verdad con sus vidas. Hoy en día, en el mundo moderno, o en nuestro mundo, pasa eso, lamentablemente, en algunas congregaciones. Entonces, ¿qué ocurre? Esos niños, adolescentes y a veces hasta adultos, llega un momento que no pueden soportar tanto legalismo, tanta cosa, y se apartan del Señor, dejan la iglesia. Entonces, cuando eso ocurre, hay dos opciones. No veo muchas más, hay dos opciones. Número uno, buscar otra religión, o decir nunca más la iglesia ni ninguna religión. Pero créame, el ser humano no está hecho para estar así suelto, por decirlo así, en no buscar inclinarse a, de alguna forma, adorar algo, a alguien, aun si no es idólatra, de imágenes y estatuas. Entonces va a ir por un lado que no corresponde y va a empezar a decir: bueno, Dios es la tierra, entra en el panteísmo, la madre tierra, y cuando algo no le satisface. Ahora, a veces es el sistema, como dije antes, y otras veces es la persona. El sistema, la iglesia puede ser muy muy buena, muy sana, pero la persona no termina de solucionar su situación con Dios, no se convierte realmente a Cristo, aunque se haya bautizado. Esas son cosas que a veces se hacen por emoción, o porque papá y mamá empujan, ¿verdad? O porque uno dice: a lo mejor esa es la solución y si me bautizo soy salvo. Y luego finalmente uno se dan cuenta que están vacíos, que no tienen a Cristo, que aprecian esto, pero bueno, se van. Otros se van por el legalismo que mencioné antes. Entonces, ¿cuáles son las dos opciones? Una, se van y no son terroristas ni se meten en una cuestión militante, pero se van. Y esos son, especialmente si son jóvenes, muy, muy vulnerables. Son un target, decimos en inglés. Son como esa, es cuando uno tira la flecha, ¿verdad? Y va ahí al centro. Ellos es como que tienen un centro en su frente dibujada y están estos militantes buscando, y el diablo aprovecha para buscarlos y para intentarlos a diferentes cosas, entre ellos a grupos militantes. Ok, Pastor Daniel, esa es la primera opción. ¿Cuál es la segunda opción? Buscar una iglesia sana. Una iglesia que sea sana en la doctrina, una iglesia que sea sana en el amor. No va a ser perfecta, una iglesia es un hospital, ahí hay de todo,
pero aunque no hay perfección, hay sanas iglesias y hay no sanas iglesias. Entonces, ahí es donde usted tiene que orar y decir, bueno, tuve esta frustración en este lugar, pero no todos los cristianos son iguales. La culpa no es de Dios, la culpa no es de la iglesia en general, es esta congregación en particular, o denominación, o este sistema en particular. Dios me va a dar un lugar sano. Aquí en Denver hay iglesias sanas en la ciudad. ¿Okay? Nosotros en Iglesia de la Red no pretendemos ser los únicos. Hay otras iglesias sanas y hay otras que no. Eso ocurre en todas partes del mundo. Entonces, si yo tuviese una situación así, como quizá usted que me está oyendo o viendo en el programa, si yo pasase por una situación como la de usted, donde uno se frustra porque los líderes tuvieron un escándalo o se rompió lo que sea, aquí y allá, su familia, su matrimonio, o se fueron a la herejía, o son de la prosperidad y me sacan como una esponja todo el dinero que puedan, y uno dice, bueno, basta ya con esto. No diga todas las iglesias son iguales, no diga el problema es Dios o el Señor Jesucristo, no llegue, porque puede llegar hasta el insulto con eso, hasta una blasfemia. No, diga, ok, lo que tengo que hacer es, aún en medio de mi dolor y mi frustración, orar al Señor para que me muestre dónde hay una iglesia sana. Y comenzar a visitarla y orar al Señor, y no quede ahí como, nadie, acá también va a pasar lo mismo, porque eso no es cierto. Ahora, le digo, personas así vulnerables, ¿ven? Cuando tienen una frustración entonces o van a otra religión y van completamente opuestos y se apostatan de la fe, o van a grupos militantes. Ya volvemos. Compartiendo la verdad en amor a todo Colorado. Radio La Red, 1650 AM, KBJD Denver, estación de Red Evangélica de Denver. La Escuela de Ministerios de Colorado le ofrece cursos de formación bíblica para su crecimiento personal y cursos de capacitación para el liderazgo en su iglesia local. Usted puede estudiar desde su hogar con nuestro sistema de estudio a la distancia o en el aula de clases si vive en Denver o alrededores. Contáctenos llamando al 720-325-7282 o en Facebook a Escuela de Ministerios de Colorado. Les saludan Mario y Patti Contreras para invitarle a escuchar nuestro programa Los Matrimonios de la Red. Todos los viernes a la 1 de la tarde y los domingos a las 8 de la mañana. Compartimos testimonios de matrimonios acerca de lo que Dios ha hecho y está haciendo en sus vidas como pareja. Este es un programa que usted no se puede perder. Todos los viernes a la 1 de la tarde y los domingos a las 8 de la mañana, aquí en Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola amigos del programa Viva Mejor, quiero decirles que a partir del 1 de julio vamos a cambiar el formato de nuestro programa diario. Seguiremos estando a las 7 de la mañana, 4 de la tarde y 12 de la madrugada, excepto que vamos a estar solamente una hora en el aire de 1650 Radio La Red y el resto del tiempo estaremos en Facebook y en YouTube. En otras palabras, no vamos a estar filmando durante el programa, sino que vamos a hacer el programa en audio y luego usted va a poder ver en YouTube o en Facebook el programa con otro formato. Así que recuerde eso y cualquier pregunta, llámenos. Viva Mejor, un nuevo formato a partir del 1 de julio. Bendiciones. Hola, somos Cristian Méndez y Alma Garza del programa Noticias del Mundo Cristiano, donde informamos y comentamos sobre lo que sucede en el mundo cristiano. Todos los miércoles a la 1 de la tarde, solamente aquí en Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Servicios de traducción e interpretación profesionales y precisos. ¿Tiene usted cita en inmigración con un médico o un abogado y necesita un intérprete? ¿Necesita algún documento traducido como acta de nacimiento, matrimonio, artículo de periódico, carta, documentos legales e importantes? Jen Correa tiene la experiencia y amabilidad para ayudarle. Llame al 303-918-9347. 303-918-9347. Servicios de traducción e interpretación. Está para ayudarle.
En el programa Viva Mejor, el doctor Daniel Catarizano comparte con usted temas de actualidad. Ok, estamos en la última media hora del programa. Estamos hablando hoy acerca de el peligro de asociarse con grupos militantes, a grupos que son más bien radicales en sus ideas. Y una forma de evaluar, estaba leyendo los especialistas, una forma de evaluar, digamos, la trayectoria de cómo comenzó un grupo. No estoy hablando ahora como antes de una religión X, sino cómo comenzó un grupo. Es una persona, dos, tres, pero cómo comenzó un grupo es su trayectoria. Bueno, se nos dice que una forma de evaluar la trayectoria de un grupo es, en primer lugar, comprender, no digo aceptar, sino analizar, comprender primero por qué los miembros de ese grupo están juntos. ¿Qué los atrajo a estar juntos? Aquí no estamos hablando de aquellas famosas historias como de Al Capone, ¿verdad? En New York y esas mafias. Generalmente son una familia. Entonces el lazo familiar, aunque maléficamente, pero el lazo familiar era lo que los unía y los mantenía juntos, aun cuando si alguno de la familia fallaba o opinaba en contra del líder, no tenía mucho problema en matarlo, aunque fuera de la propia sangre. Otros casos no lo mataban porque era la propia sangre, pero lo aterrorizaban y hacían muchas cosas. Ahora, no estamos hablando de esa forma de terrorismo, estamos hablando en este caso de por qué los que estudian estas personas dicen por qué llegan a eso y por qué los grupos llegan a eso. Entonces, en primer lugar dice, bueno, ¿por qué esos miembros de esas bandas están juntos, verdad? O esas bandas me refiero a pandillas o grupos terroristas reconocidos. Entonces, la idea es estudiar cuáles son las cosas que les preocupan, más que nada, cuál es su objetivo central. Como dijimos antes en algunas religiones, especialmente las que mencioné antes, el objetivo central es todo el mundo tiene que ser de nuestra religión o no puede ser. Entonces, el que no es un proceso de necesariamente conversión a esa religión, aunque eso también se invita de vez en cuando, sino es por la fuerza. Y si hay conversión a esas religiones, lo tenemos que hacer radical. La persona tiene que estar dispuesta o dispuesto a dar su vida físicamente por la causa. Ahora, no es lo mismo que los cristianos vemos en la Biblia cuando decimos damos nuestra vida por la causa de Cristo. Bíblicamente, y para todos nosotros aceptamos la Biblia como palabra de Dios, claro, dar la vida por la causa de Cristo es, bueno, lo que estoy haciendo yo, o usted, o muchos, donde decimos, dedicamos nuestra vida a hablar a otras personas del Señor, a la iglesia, dedicamos nuestra vida aún en nuestros trabajos seculares, dedicamos nuestra vida a testificar, a hablarle a otras personas del Señor. No, acá en esos grupos radicales esa no es la idea es doy mi vida por la causa, literalmente que me maten o voy y bueno, todo lo que dije antes, ¿no es cierto? Si escuchó los otros segmentos. Ahora, ¿cuáles son los problemas? ¿Cuáles son las preocupaciones principales, centrales de estos grupos, de estas personas que se agrupan? ¿Okay? Estoy diciéndole lo que los estudios de estos casos nos dicen. ¿Okay? Otro es cómo ha comunicado la persona y ese grupo de personas sus problemas, sus quejas, cómo han sido recibidos o no. Otra vez volvemos al caso de la iglesia porque es lo que a todos más nos ocupa en nuestra situación, por eso traemos estos temas, ¿no? También nos preocupa el país, el mundo, pero todos usted y yo queremos saber qué hacemos en casa, qué hacemos en la iglesia, en las escuelas. Bueno, ahí uno tiene que pensar, si hay un niño, un adolescente o un adulto que está comenzando a presentar ciertas preguntas o disconformismo o se aparta. Ahora, hay gente que se aparta y uno la llama, la busca y desconectan constantemente el teléfono, el número, no quieren saber nada. Bueno, ¿qué podemos hacer más que lo principal, orar por ellos? Pero otros sí responderían. Entonces unos dicen, bueno, y responden, por cierto, ¿cuál es el problema, verdad? ¿Por qué quiere dejar al Señor? O por qué, bueno, todos tenemos momentos de dudas, ¿cómo le podemos ayudar? Recuerde que el Señor Jesucristo dice que tenemos que ir y hacer discípulos, no simplemente conversos.
No se trata solamente de predicar, hacer un llamado al altar o a ver, ore conmigo y quedó la decisión de aceptar a Cristo y ya está. Bueno, hay que asegurarse, digámoslo así, de que se transforme en un discípulo esa persona, él o ella. No es solamente busca una decisión. Cuando la persona hace una decisión, tiene que crecer en Cristo, tiene que conocer. Ahora, cuando eso no ocurre, ya sea porque la decisión no es real, fue una decisión emocional, motivada por un problema del momento, buscando a Dios como una solución al problema, a mis problemas, no al problema que yo tengo con Él, y eso es un engaño. Por eso usted va a ver muchas personas que se llaman cristianas y realmente no lo son. ¿Por qué? Bueno, porque han buscado en Dios, como a veces yo digo, un consejero universal, celestial, cósmico, gratuito para solucionarle sus problemas matrimoniales o emocionales o de depresión. Ahora Dios usa y bendice usando esas cosas para atraer a la persona, pero la persona, usted y yo, tenemos que llegar, yo gracias a Dios ya he llegado a eso, pero uno tiene que llegar a la realidad de que uno no se hace cristiano. Uno nace en Cristo cuando reconoce su problema delante de Dios. Estoy perdido, como todo ser humano, y no quiero estar perdido, no quiero ir al infierno, no quiero la condenación eterna, quiero reconciliarme con Dios, mas no puedo hacerlo a través de mis obras o mis méritos o la religión o nada, o tratar de portarme bien y hacer obras de beneficencia, dar limosna. No puedo, nada de eso bíblicamente sirve, son muy buenas cosas, pero no sirven como para decir eso me va a reconciliar para siempre con Dios. Solo Cristo puede hacer eso. Cuando Él murió en la cruz, lo hizo para eso, para que usted y yo pudiésemos ser perdonados, justificados, salvados. Pero no va a ocurrir si usted no acepta esto, no va a ocurrir si usted no le da su vida a Él, no va a ocurrir si usted no reconoce su situación delante de Dios y quién es el Señor Jesucristo, que es el único que le puede salvar. Cuando usted lo reconoce, se arrepiente de su pecado, no solo de sus pecados, sino de su situación como pecador delante de Dios, bueno, entonces sí, al aceptar a Cristo, pone su fe en Él, el Señor le limpia, dice, la sangre de Cristo su Hijo nos limpia de todo pecado, y ya no ven, no es ningún mérito nuestro. Aceptamos por la gracia solamente de Dios en Cristo la salvación. Ahora, cuando eso ocurre, es muy difícil irse a un grupo militante. Uno puede tener crisis de fe, dejar de estar congregado en la iglesia, como pasó en la pandemia. Siempre la pandemia es el gran filtro. Voy a tener que escribir un libro, el filtro de la pandemia, porque lo menciono constantemente, pero realmente es eso. Entonces, fue un filtro. Entonces, gente que no conocía realmente al Señor, el estar un año o meses sin estar con esa dosis, entre comillas, semanal por lo menos de estar reunidos en la iglesia, hizo que se enfriasen. O que realmente demostrasen que no conocen a Cristo, nunca lo conocieron. Otros sí conocieron a Cristo, se enfriaron, pero volvieron. ¿Okay? La idea de ir a una reunión o los servicios cada semana es lo que la Biblia dice en el libro de Hebreos, no dejar de congregarse. ¿Pero por qué? No es un complejo pastoral, quiero más gente en los asientos o en las bancas. Es para bien nuestro, porque el Señor sabe, nos ha creado así, que nos necesitamos mutuamente, que cuando nos vamos a estar solos, ahí estamos vulnerables. Necesitamos estar juntos, y ahí entonces sí es más difícil caer en tentación, es más difícil aún en la semana cuando no estamos juntos, porque tenemos la comunión diaria con el Señor, ¿no es cierto?, de compañerismo a través de la oración y la palabra de Dios, pero también nos aferramos de lo que la Biblia llama el cuerpo espiritual de Cristo, la iglesia. Todo esto para decirle, cuando eso no está en su vida, usted es vulnerable. Es vulnerable. Uno dice, no, me quedo solo en casa. Hoy en día se puede quedar solo en casa y ser un terrorista digitalmente. Y no le digo eso siempre le va a ocurrir a usted, pero quiero decir, ocurre mucho. Que otras personas vuelven a caer, aun cuando fueron librados de ciertas cosas, vuelven a caer en ciertas tentaciones. ¿Por qué? Porque piensan que la hacen solos, como decimos acá. Personas que conocieron a Cristo como su Salvador y Señor, y el Señor los libró de la pornografía, los libró de las drogas, los libró de adicciones.
Eso no significa que ahora dicen yo estoy libre, nunca más me va a pasar. La Biblia dice, el diablo anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Estén velando, estén cuidado, watch out, decimos en inglés, ¿verdad? Y el Señor nos dice, huya de la tentación. Entonces, ¿qué pasa? Dios nos libró algo. ¿Podemos volver a caer? Claro que podemos volver a caer. Si no nos aferramos del Señor, y aferrarse del Señor tiene que ver con también la iglesia, si no nos aferramos del Señor, a través de esos mecanismos que Él ha puesto, mecanismos entre comillas, ¿no es cierto? La Biblia, la oración, la iglesia, el compañerismo unos con otros, el discipulado. Si no hacemos eso, es muy fácil volver a otras cosas. No estoy diciendo perdió la salvación, estoy diciendo es muy fácil volver a caer. Viene la angustia, viene la culpabilidad, viene el dolor, viene el no me van a aceptar aquí otra vez y vuelvo. Entonces uno se aísla y entonces vuelve a caer. Todo eso grande para decir, hay gente que por eso luego se va a las falsas religiones, a las sectas o inclusive a grupos militantes terroristas. Último segmento después de esta pausa, ya volvemos. Estás escuchando 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Bernal Home Improvement desde el 2007. Ofrecemos remodelación y mantenimiento en su hogar o comercio. Nos especializamos en baños y cocinas. Instalamos toda clase de pisos, tanto cerámica como pisos de madera. También hacemos plomería y electricidad, drywall, textura, pintura. Y nuestros estimados son gratis. Llámenos a 720-285-8630. 720-285-8630. Bernal Home Improvement. Hola, nosotros somos tus amigos Oscar y Azul Pulido del programa Los Niños de la Red, el cual te invitamos a escuchar todos los sábados a las 10:30 de la mañana. Aprendemos sobre la Biblia y pasamos un tiempo muy especial y divertido. Dile a tus papás que te pongan el programa todos los sábados a las 10:30 de la mañana y también los domingos a las 5 de la tarde. Los Niños de la Red. Aquí en Radio La Red. ¡Te esperamos! ¿Accidentes automovilísticos o accidentes de trabajo? Llame a Eduardo First. Con más de 20 años de experiencia, más de 2 décadas, usted o algún familiar enfrenta cargos de DUI, suspensión, tráfico. Primero llame a Eduardo First. Llame ahora y haga una cita 303-696-9155, 303-696-9155 o visítele en el 1010 South Joliet Street, Aurora, Colorado, cerca de Mississippi y Havana. Eduardo First. Hoy, como todos los días, patrocina nuestro programa Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver. Somos una familia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar y estudiar juntos la palabra de Dios. Además, nos conectamos entre nosotros durante toda la semana y servimos a nuestra ciudad y al mundo que nos rodea. Si usted aún no pertenece a una iglesia cristiana local, sería un honor conocerle. En Aurora estamos en el 13231 East Mississippi Avenue. En Denver, en el 5001 de Umatilla Street, junto a la avenida 50. Y en Arvada, en el 14605, al oeste de la avenida 64. Visítenos en iglesialareddenver.org o llámenos al 720-325-7282, 720-325-7282. Le esperamos. Hoy, en el programa Viva Mejor, el doctor Daniel Catarizano comparte con usted temas de actualidad. Muy bien, así llegamos al último segmento de nuestro programa de hoy, el peligro de asociarse con grupos militares, y podríamos agregar ese título, no solo el peligro de asociarse, sino cómo evitar ese peligro, y de esto hemos estado hablando casi ya por 2 horas, y siempre va a haber algo más que decir. Solo decirle, mire, los grupos militantes, los grupos radicales no se caracterizan por la timidez, ¿ok? Cuando ellos afirman sus objetivos, dicen para qué están y para qué existen, no andan con vueltas, ¿ok? Directamente dicen, nuestro propósito es eliminar a los disidentes, o sea, los que no piensan como ellos, religiosamente. Nuestro propósito es tirar por debajo a tal persona, o al gobierno, o al sistema. Entonces,
el señor McCarrow, que es alguien que estoy mirando que fue alguien que estudia mucho o estudió mucho el tema de por qué se llega a grupos militantes, dice esto. Estos grupos a menudo se publican abiertamente en sitios web, blogs y videos. Es bien sabido que algunos grupos en Europa Occidental y en los Estados Unidos, dice McEnroe, que están firmemente en contra de la inmigración, pero solo porque los grupos hacen tales afirmaciones o están en contra de una determinada política o condición social, no significa que esos grupos van a perseguir la violencia. ¿Ven? Por otro lado, otros grupos están a favor de la inmigración aún de ilegales, pero sí lo hacen a través de la violencia. O sea, siempre hay dos caras de la situación, donde quiere imponerse una idea. Bueno, McEnroe sigue diciendo, el desafío es saber cuál de los grupos hará algo violento. Dice, para abordar este desafío utilizamos años de investigación sobre violencia política para desarrollar modelos computarizados de indicadores y advertencias, listas de verificación de observables para buscar, a medida que se recopila evidencia sobre estos puntos observables, los indicadores de pronóstico se van ajustando. Y dice, al igual que las sectas, los grupos terroristas alientan o intimidan a las personas para que abandonen a sus familias, presta atención, para que abandonen a sus familias y adopten a la organización terrorista o religiosa, una secta, como su nueva familia. Quizá usted tiene hijos o cónyuges o familiares que dicen, no quiero saber más nada contigo, ya no le llaman. Yo sé de un caso o dos que los hijos ya no llaman al papá y a la mamá como hola mamá, hola papá, sino que les dicen por su nombre. ¿Okay? Hola Juan, hola María, total falta de respeto. ¿Pero por qué lo hacen? Porque están en una secta donde les dicen, esa no es la familia de Dios somos nosotros. Ahora, nosotros en la Iglesia de la Red decimos, la iglesia es una familia, bienvenida familia, esta es la familia de Dios, pero nunca decimos a nadie, no diga más a su mamá o papá, mamá, papá, o esa no es su familia, abandone su familia. No, eso es antibíblico al 1000%, ¿ok? Si usted está en una organización así, trate de salir corriendo, si es lo posible, con el avión más rápido que tenga ahí en la puerta de su casa. Es ridículo lo que digo, pero no es ridículo el concepto. La organización, dice, puede usar sus roles y relaciones familiares para concentrar una gran cantidad de presión de grupo en sus miembros, lo que obliga a que cometan actos de terrorismo. En otras palabras, si usted está en una secta o en un grupo militante político y dice, no, usted tiene que, ya olvídese de su familia, nosotros somos su familia, y si usted dice, no, pero entonces el terrorismo de ellos mismos puede entrar interno contra usted. ¿Okay? O le cortan la lengua, o le cortan un dedo, o lo amenazan, o lo persiguen, usted los ve por todos lados y es muy complicado salirse de allí. Hay gente que ha tenido que dejar el país, su país, este país ahora a veces también, porque han pertenecido a una secta o una religión X o a un partido X o a un grupo X militante, a tal grado que si usted no deja su familia, todo lo que es su iglesia, su contexto que usted ama, pues no puede pertenecer a ellos. Ahora, si ellos le dijesen, bueno, lo sentimos mucho, regrese a donde estaba, no hay ningún problema, no le vamos a hacer ningún daño, está bien, nomás no diga nada de lo que aprendió. No, ellos saben que cualquier persona que sale de una secta o de un grupo, de una religión falsa, o un grupo político falso o terrorista, va a hablar. Es muy probable que va a decir, va a denunciar. Entonces, o lo matan, o lo hacen de alguna manera desaparecer y aparece alguna vez dentro de 30 años en otro país, o lo silencian, ¿ve? Generalmente lo matan, ¿sí? O hacen alguna cosa extraña para que esté bajo amenaza permanente y no diga nada de dónde estuvo, lo que vio, que no vio, etc. Ahora, dice este señor que en algunos casos las organizaciones terroristas se dirigen a tipos específicos de personas que tienen características que las hacen receptivas a las ideas de la organización, dice él. Y da un ejemplo, dice, algunos pueden buscar estudiantes universitarios que estén cerca de abandonar
la universidad y estén desconectados o descontentos con sus esfuerzos para impulsar un cambio político-social. La universidad se presta mucho para eso porque se habla mucho de política y situaciones así. Entonces estos grupos se meten en las universidades, a veces son profesores, a veces son gente que está en la limpieza, a veces son gente que monitorean, está en la administración, y van detectando y van formando grupos, van hablando, ¿verdad?, muy suavemente, y comienzan a tocar estos temas, y cuando detectan que un estudiante está desconforme con algunas ideas, ahí entonces está el target, ahí está justamente la puntería exacta para ellos. Dice, bueno, la existencia, dice este señor investigador, la existencia de personas tan vulnerables, junto con el crecimiento de grupos que piensan que no pueden participar en procesos sociales y políticos normales, convencionales, son las primeras condiciones de que la sociedad debe ser consciente cuando intenta identificar un grupo posiblemente violento o impulsado por el odio. Esto es a nivel de una universidad, esto es a nivel del gobierno local, central, federal, como sea el caso en su país, estatal, pero también esto va en su hogar. Usted como adulto tiene gobierno de su hogar, esto va en la iglesia. Uno tiene que detectar, esto va en un club, esto va en cualquier organización con personas, qué está pasando, qué comentarios se están haciendo, qué pasa con una u otra persona, qué pasa con los jovencitos, hasta dónde va el nivel de rebeldía. Es una rebeldía típica de la adolescencia. Y uno dice, sí, yo pasé por lo mismo, lo vi con otros jovencitos. Yo no estaría siempre tan seguro, estaría en oración, ¿verdad? Uno como cristiano, Señor, dame sabiduría, muéstrame qué está pasando, antes que sea tarde, quiero ayudar, protégenos, protege a nuestros hijos, pero observe qué está pasando, porque esa rebeldía, si no ahora en el futuro, puede llegar a transferirse o a traducirse o a canalizarse en algo mayor. Entonces preste atención, responda a las preguntas de sus hijos, conéctelos con personas sanas en la iglesia que saben cómo responder, conocen la Biblia y saben cómo interpretarla. No, la Biblia dice esto. Bueno, pero está usando el texto, realmente lo que dice la Biblia, ¿a usted le parece que dice eso, no? Porque hay palabras, letras, que parece decir eso. Entonces, hay varias cosas que estos estudiosos del terrorismo dicen que transforman a esas personas en vulnerables para que estos grupos las atrapen. Dice él, otra es la alta tasa de desempleo que puede haber en un país. Es una condición para que gente diga, es mi oportunidad para tener dinero. Alguien le dice, sé que estás, o me imagino que estás pasando por, mira el carro que tienes, o me enteré que no tienes para pagar, yo te voy a dar $1,000, $10,000, $1,000,000, y bueno, a quién no se le abran los ojos. Pero por detrás, boom, ahí viene la invitación a una reunión, o la invitación a pertenecer al grupo de ellos, o vamos a practicar, yo te compro el café, y claro, la gente es atraída por lo que es gratis, o por la supuesta amistad, o yo lo comprendo, ¿verdad?, lo que me está diciendo, y a mí me pasó lo mismo, y empieza una asociación de vulnerabilidades, asociación de gente vulnerable, y se asocia uno, así es el ser humano, se pega a otro que tiene intereses similares, o se pega a otro que tiene dramas similares, o frustraciones similares, y ahí es donde la familia, la iglesia, los parientes, tenemos que estar con los ojos bien abiertos, y buscar enseguida la dirección de nuestro Dios, y Él nos va a dar las herramientas, y la oración es la principal, pero también nos va a dar las herramientas para decir cómo podemos ayudar, ¿ok? En la iglesia hará falta de discipulado, en la iglesia se necesitará respuestas, recursos, oración, eso ni que hablar, todo, ¿verdad? Entonces hay muchas cosas que podríamos seguir diciendo, pero estoy diciendo en este momento al final cómo se puede prevenir, ¿verdad?, que un adolescente, un joven, inclusive un adulto, pueda llegar a ser atrapada o atrapado por un grupo militante. Son medidas preventivas las que acabo de decir. Ámelos, présteles atención cuando tienen dudas, cuando tienen problemas. Mamá, papá, sus adolescentes empiezan a tener actos de rebeldía, aún dentro de la casa. Actúe pronto. Estoy orando, pero Dios le tiene que estar dando, pídale al Señor que le dé herramientas. ¿Qué debo hacer, Señor? ¿Cómo debo amarlos? ¿Cómo debo ayudarles
¿A quiénes debo de recurrir? No pienso solamente le voy a decir al pastor y lo dejo ahí. El pastor es obviamente una herramienta que tiene que ser útil en su iglesia, pero hay otras personas también en la iglesia que el mismo pastor quizá está entrenando o ha entrenado y les pueden ayudar. ¿Okay? Entonces, mire qué está pasando con los medios digitales, qué pasa en el teléfono de sus hijos, de qué lugares frecuentan, qué amigos les atraen. Lo siento, estamos en una situación donde hasta ni en la escuela pública es seguro, como era antes. ¿Okay? Bueno, no tenemos más tiempo, pero hay que prestar atención a todo esto, ¿okay? Porque la maldad del mundo aumentará, dijo el Señor. Entonces no es para sentarnos a llorar y lamentar, sino es para saber qué hacemos mientras tanto, ¿okay? Antes que el Señor venga. Mañana vamos a estar hablando acerca del texto de Jeremías capítulo 29, versículo 11, y si está bien confesar, declarar riquezas. No se lo pierda. Hasta mañana si Dios quiere. Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a vivamejor@radiolared.net.